Buenas tardes a todos. Bueno, pues estoy muy agradecido, muy contento de que estén todos ustedes aquí. Tenemos que considerar que en la Feria Internacional del Libro de Minería nada más hay 777 presentaciones, así es que estoy gustoso de que haya un número considerable, gente muy querida, gente interesada en la temática y algunos colegas. Bueno, además es un privilegio haber tenido la oportunidad de estar en esta sala. Preparé algunas palabras antes de darle paso a la participación de mis colegas. Lo primero que quiero mencionar es mi agradecimiento a Fernando Corona. Participamos juntos en este proyecto, en la elaboración. La relación empieza como alumno-maestro y ahora somos pares, lo cual es muy importante para exaltar el trabajo de la universidad. Entonces, Fernando, muchas gracias por la confianza, muchas felicidades por el trabajo. Otro comentario que quiero hacer es que este trabajo es resultado de un proyecto de la universidad intitulado Imágenes y Poder de en América Latina, la Revolución Cubana como modelo de construcción épica, en donde también quiero mencionar la participación aquí presente de la corresponsable de este proyecto, yo como responsable, de la maestra Ana María López Jaramillo. Del CIALC quiero mencionar al Departamento de Publicaciones, porque es quien ha tenido un arduo trabajo en la elaboración y en el logro de este producto de investigación, a la maestra Leticia Juárez, ¿sí? A Irma, estoy tratando de recordar, bueno, Claudia González también, Irma Martínez está ahí también, y quiero resaltar, no menospreciando a los anteriores, a la diseñadora Nicole Brutus, que está aquí atrás. Si se levanta para que la reconozcan, será la diseñadora de la portada, que tiene que ver mucho con la esencia del trabajo, que son las imágenes y la política. Bueno, también el departamento de difusión con la maestra Elsa Aguilar aquí presente, ¿sí? Silvia, Dulce tomando aquí las imágenes también. Mi agradecimiento profundo. Quiero adelantar que el aporte de este libro intenta ser el uso de la imagen para la construcción histórica. Supongo que con los especialistas que han aceptado presentar el libro y que ahora diré unas pequeñas palabras de ellos, va a quedar mucho más claro por ustedes, pero quiero resaltar esto. Y la portada, precisamente la portada del libro nos está haciendo referencia a cómo las imágenes son muy importantes en la historia política no solo de Cuba, sino de toda América Latina. La revista Life tuvo más de 400 fotografías en el periodo de 1937 a 60 y son una parte de ellas en las que Fernando y yo hemos trabajado para mostrar la riqueza de los recursos visuales dentro del conocimiento histórico. Son 5 capítulos los que contienen el texto, y quizá el más importante, diría yo, es el referido a la presencia de Fidel Castro como héroe, como figura que se construye a través de imágenes y como también luego pasa a ser considerado como un villano en la historia latinoamericana. Pero de eso seguramente los presentadores harán mucho mayor referencia. Sin más, bueno, van a participar Alberto del Castillo, Gabriela Pulido, Rafael Rojas, colegas, amigos queridísimos, maestros, gente muy reconocida a nivel nacional e internacional. Y bueno, ya ellos ahora tendrán la palabra. Vamos a empezar con el doctor Alberto del Castillo, investigador del Instituto Mora,
Adelante, por favor. No, bueno, muchísimas gracias a los autores, a Enrique Camacho, a Fernando Corona por su amable invitación. Creo que es una investigación muy rigurosa, ¿no? Muy bien argumentada, que tiene cabida así plenamente en el mundo de la historia de las ideas, de la historia política, de la historia reciente, pero que tiene este ingrediente particular que es y que nos muestra de manera muy clara de qué manera se pueden leer una serie de imágenes fotográficas en contexto, ¿no? Y bueno, sin más, yo preparé un pequeño texto que voy a leer. Dice así: pocos temas tan polémicos y atravesados por la ideología como la Revolución Cubana, narrada e interpretada por sus apologistas y detractores, a los que hay que situar con trazos históricos que nos permitan leer de manera amplia las coordenadas desde las cuales se construyen las distintas narrativas. En este caso, estamos frente a lo que podría ser una historia de amor, atravesada primero por la ilusión y luego por el desencanto. En plena Guerra Fría, cuando los americanos preparaban el terreno para la satanización del gobierno de Jacobo Arbenz y la terrible agresión contra aquel régimen liberal, tratado como un peligroso y subversivo representante del comunismo. Y bueno, es obvio entonces que se trata de un periodo en el que la propia revista Life participó desde 1953. A diferencia de aquella coyuntura, ahora Life se muestra entusiasta respecto a la insurrección de los barbudos cubanos y la acompaña en su trazo con mucha empatía, hasta su triunfo a principios del 59 y luego el posterior viraje resultado de las primeras decisiones de aquel gobierno en torno a los juicios sumarios contra los aliados de Batista, la reforma agraria y la firma de los primeros tratados con la Unión Soviética. Todo ello narrado a partir de las imágenes. El título del libro es transparente, ¿no? La Cuba construida por la revista Life entre 1936 y 1960. Esto nos mete de lleno en el tema que los autores, Enrique Camacho y Fernando Corona, desean subrayar, esto es, en el campo de los imaginarios, de las imágenes y las representaciones y su recepción por parte de la opinión pública, y por lo tanto de la necesidad de un diálogo entre los contextos históricos y las fotografías, pensado desde los marcos ideológicos de los diarios y las revistas, pero también desde el trabajo de los editores en las puestas en página de las fotos, más allá de la intencionalidad de sus autores, los profesionales de la lente y por supuesto en el entramado de los pies de foto que inducen una primera lectura a los destinatarios de las imágenes. Enrique Camacho es un destacado investigador de la UNAM, forjado a fuego lento en el campo de los estudios latinoamericanos y el análisis histórico de las imágenes, con libros importantes que circulan en la comunidad de fotohistoriadores, tales como la obra ¿Cómo se pensó Costa Rica?, donde revisa el imaginario de este país a través de las tarjetas postales, y una extensa reflexión sobre Fidel Castro y la Revolución Cubana, elaborada en distintos artículos. Fernando Corona es un joven investigador que se ha destacado con la autoría de la sugerente tesis de maestría La Revolución Cubana en Bohemia, trayectoria iconológica de 1959 a 61. ¿Sí? Así que estamos frente a un perfil muy específico de una obra de investigación. Se trata de una obra de un par de autores, maestro y alumno, resultado de múltiples discusiones, obra de equipo importante para las ciencias sociales y las humanidades. Ojalá que recuperemos esa tradición que tiene plena vigencia en otras disciplinas del mundo de las ciencias. Ojalá que la rescatemos desde la historia, desde las ciencias sociales. Este libro nos marca la pauta y la importancia de este diálogo desde la investigación y la docencia, con una obra rigurosa que plantea contribuciones importantes en este campo. Se trata de una obra pensada desde la fotohistoria, desde el análisis de las imágenes fotográficas, lo que nos remite a toda una línea de trabajo con una presencia importante en América Latina. En el libro se dedica un capítulo a las cuestiones teóricas y metodológicas sobre el tema. A lo largo de la obra
se retoma y se discute con los siguientes autores, lo que nos aporta una idea del tejido que se establece entre líneas a lo largo de la investigación. Roland Barthes, Raúl Beceiro, Peter Burke, Panofsky, Susan Sontag, Boris Kozoy, Bernardo Riego, Débora Dorotinsky, John Ras, Margarita Monsalve, Tomás Pérez Bejo, Erika Doss, María Manuela Fernández, Frédéric Chordá, Pepe Baeza, Ricardo Pérez Montfort, Philippe Dubois y John Berger, ¿no? Diferentes líneas de análisis que se entrecruzan en este trabajo. Todo ello le aporta solidez a la reflexión y nos muestra con quiénes discuten los autores para delinear su propio perfil de trabajo, sus límites y su entorno. La reflexión es amplia y abarca un trazo sugerente sobre el reconocimiento mismo del perfil de la fuente, esto es, de la propia revista Life, así como de la construcción de una percepción pública en torno a la figura de Fulgencio Batista, lo que permite contraponer las figuras de este personaje frente a las de Fidel Castro y poner a ambos en perspectiva. Así pues, toda la obra consta de 74 fotografías que se muestran con sus respectivos pies de foto, los cuales constituyen un elemento de interpretación muy relevante a lo largo del trabajo. Se trata de 74 imágenes de un total de 400 publicadas por la revista entre 1937 y 1960. Entonces, en este estudio se parte de un criterio cualitativo y se traza un primer filtro y una reducción a lo más representativo de este universo, de acuerdo al criterio de los autores. El índice de imágenes colocado al final del trabajo me parece un gran acierto que refuerza la importancia de las imágenes y facilita la consulta por parte de los lectores. Aquí van unos primeros apuntes sobre uno de los temas cruciales tratados en el libro, esto es, el trazo de Life en torno al primer año de vida de la Revolución Cubana, un año intenso en el que se verificó un cambio de narrativa visual muy importante por parte de la revista, que comenzó con un fuerte apoyo y empatía hacia los rebeldes de Sierra Maestra y su líder, admirado hasta por los niños, según consta en algunas de las fotos, y que dio paso a un desencanto y a una crítica frontal frente a lo que se visualizó de inmediato como un viraje autoritario del régimen. La empatía de Life es muy clara en una imagen de un reportaje publicado el 27 de mayo de 1957, en el que puede verse a Fidel Castro y a Camilo Cienfuegos despedir amigablemente a 3 ciudadanos, hijos de oficiales norteamericanos que habían apoyado a la guerrilla y tomaron la decisión de regresar a su país. Una alianza estratégica que se apoyaba en otros reportajes en los que se criticaba al gobierno de Batista y se le calificaba como dictadura. La centralidad y el protagonismo de Castro se incrementa en los siguientes meses, un trabajo paradigmático en el que se publicó el 14 de abril de 1958, muestra 5 acercamientos a la figura del líder rebelde, recostado en su cama, gesticulando teatralmente, en lo que poco a poco se va a convertir en el tratamiento icónico del personaje. El culto a la figura del líder adquiere una gran densidad en esta puesta en página, que también es una puesta en escena en la que el propio Castro colaboró, como documentan los autores, para la construcción de su propia mitología, que tendrá un eco y una resonancia internacional en los siguientes años. La participación de Life en esta labor no es un asunto menor, se repetirá en algunos casos latinoamericanos, desde el Che Guevara a Douglas Bravo y Lubin Petkov, entre muchísimos otros reportajes. La luna de miel entre la revista y los insurrectos se extiende a la figura de Raúl Castro, con el capítulo espectacular del secuestro de 47 ciudadanos norteamericanos de parte de la brigada de Raúl, con la intervención de su pareja y posterior esposa, Vilma Espín, que da lugar a la publicación de varios fotoreportajes en los meses de julio y agosto de 1958, con un final feliz entre risas e intercambios positivos entre los gringos y sus secuestradores, los rebeldes cubanos de Sierra Maestra, que supusieron la intervención del vicecónsul norteamericano y posiblemente otras aportaciones del vecino país capitalista,
en términos del suministro de equipos de radio y la suma de $50,000, según documentan los autores. El culto a la figura de Fidel continuó las primeras semanas del 59 con el triunfo de los barbudos y su entrada triunfal a La Habana. Un reportaje crucial de esta etapa final de la luna de miel tuvo lugar el 19 de enero de aquel año, con 3 fotos desplegadas a buen tamaño que muestran distintos momentos de la relación del sonriente líder cubano con la multitud que lo rodea y lo enaltece. El viraje se produjo a finales de enero del 59, con las decisiones del gobierno cubano de nacionalizar algunas empresas y llevar adelante la reforma agraria. El escenario del cambio son los juicios populares sumarios llevados a cabo por el régimen contra los colaboradores de la dictadura de Batista, los cuales se realizaron de manera pública en el Palacio de los Deportes de La Habana, de manera muy rápida y sin mayores soportes legales, abarcando entre 1,000 y 5,000 personas, según las fuentes consultadas, y con una duración mínima de unas horas para cada caso, ¿no? Y para decidir la sentencia para cada acusado, en lo que la revista calificó como un circo romano. Llama la atención la amplia cobertura mediática destinada a estos juicios, que deterioran rápidamente el balance positivo de la imagen de la revolución en algunos sectores de la opinión pública norteamericana e internacional. En algunos de ellos, la fotografía ocupa un lugar importante dentro del alegato del régimen, como en el caso del reportaje del 26 de enero del 59, en el que se publican 2 fotos de Raúl Castro durante el juicio. En una de ellas, el personaje aparece riendo de manera hilarante y en la otra esbozando una sonrisa y mostrando al público una foto de una persona con el rostro oculto y esgrimiendo un arma, como la prueba contundente e irrefutable de la identidad del acusado. Esta utilización de la fotografía como prueba judicial sin el menor peritaje profesional es mostrada por Life con el objetivo de restarle legitimidad a los juicios llevados a cabo por el nuevo gobierno y representan un cambio importante en la línea de la revista. Lo que para el gobierno cubano representaba una prueba documental de primer orden, apelando a la carga de realismo y objetividad de la imagen fotográfica a lo largo de su historia, para Life y muchos otros sectores de opinión dentro y fuera de Cuba, representaba lo contrario, una utilización errónea y arbitraria de las imágenes y su validación automática como prueba documental sin el menor ejercicio de contraste con otros documentos para construirle un estatus judicial o pericial mínimamente creíble o verosímil. Y voy terminando. La foto circuló en distintos ámbitos y dio lugar a distintos tipos de lecturas e interpretaciones. Los reportajes de Life del 59 permiten documentar los inicios y el germen de este tipo de acciones y el modus operandi de parte del régimen cubano, el cual aprendió la experiencia y fue controlando la difusión de este tipo de imágenes en eventos posteriores que no perdieron el espectacular sentido teatral de estas experiencias iniciales y fueron perfeccionándose como parte de un dispositivo de Estado cada vez más sofisticado, como en los casos de los juicios del escritor Eberto Padilla y del general Arnaldo Ochoa en décadas posteriores, en los que se añadió el elemento de la autodenigración como espectáculo público. 1959 es un año central para analizar el uso de estas fotos y evaluar el contenido de la etapa final de esta relación tan significativa para la opinión pública entre la revista Life y el gobierno de Castro. El análisis riguroso de Enrique Camacho y Fernando Corona, desarrollado a lo largo de esta valiosa investigación, permite realizar este tipo de lecturas y documentar la enorme importancia del fotoperiodismo para iluminar algunos aspectos de la historia reciente latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto del Castillo. Sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Gabriela Pulido. Ella brevemente mencionó, es la responsable del proyecto Memórica del gobierno actual en México. Ella es investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y una de mis más queridas amigas.
Bueno, pues buenas tardes, mucho gusto en saludarlos en esta tarde tan calurosa y la verdad muy linda. Y bueno, felicidades Fernando, Enrique, muchas felicidades. Un gusto estar aquí con Rafael y por supuesto con Alberto. Muchas gracias por invitarme a presentar este libro que me parece que se suma de manera definitiva a la historiografía que estudia las revistas políticas y culturales del siglo XX como potentes dispositivos que produjeron modos de ver, de mirar, de pensar la realidad, convirtiendo estos modos en modelos en los que se apoyan los grupos sociales para formarse opiniones. Mi opinión es que no hay nada que supere la cultura visual impuesta desde el fotoperiodismo en esos contextos. Los malabares iconográficos de estos dispositivos han provocado distorsiones evidentes entre la realidad y lo real, lo verosímil y lo verdadero, que mantienen estados de confusión conveniente a las sociedades. Por eso me parece sumamente importante que una revista como Life, con una vigencia de más de un siglo, que ha transitado por los cambios más decisivos en la historia del fotoperiodismo en el mundo, que ha puesto su propia agenda y marca en este gran contexto, sea analizada desde aquí, desde México, con la perspectiva que le imprimen Enrique Camacho y Fernando Corona, y que sea la UNAM la que abrigue esta publicación. La vida de la revista Life se remonta a su origen en 1883, asumiendo el nuevo modelo de impresión en las revistas de ese tipo. Desde el origen se asumió la identidad gráfica como parteaguas. La apuesta entonces se hizo toda en torno al doble o triple discurso que estas publicaciones pusieron a circular y que han sido determinantes para la cultura del siglo XX. No solo la cultura visual, sino como lo demuestra este libro, para la cultura política. Los autores explican en la introducción de qué manera toman a la imagen como centro del discurso, añadiendo que es en el estudio de los detalles, colocando en estos detalles la lente, donde obtienen la información para demostrar que es la comprensión de las miradas dentro de los montajes, de la imagen que acompaña al texto. De esta manera utilizan 4 momentos en que la revista Life estuvo muy atenta al desarrollo de la vida política cubana. Primero, dan seguimiento a la imagen de Fulgencio Batista en la revista, las primeras imágenes del dictador en Life, del 36 al 40, y las imágenes con las que se identifica su legitimidad política de 1940 a 1952. En segundo lugar, analizan cómo la revista interpreta lo que denomina como la ruptura democrática en Cuba, de 1952 a 1956. Luego le sigue el dilema, que anuncia Life como eso, como dilema, ante la Revolución Cubana, con las primeras imágenes de Fidel Castro de 1957 a 1958, articulando una iconografía de la insurrección victoriosa y los vestigios visuales, denominados así por los autores, que plantean el conflicto. Y la iconografía, por supuesto, de Fidel, que ya mencionaba aquí Alberto, de la épica al caos en Cuba, la titulan, en que se valora primero a un Castro triunfante, la adopción de un símbolo y por último, la satanización de la Revolución Cubana. Imagínense el hallazgo de este libro. Desde 1936 a 1960, Life dictó su doctrina acerca de los asuntos cubanos, de entre el dilema, el conflicto y el caos. Es sin duda, como anuncia el título, la Cuba de Life, la Cuba que quería Life que se imaginara, la Cuba inventada por Life, con todas las imágenes que se recuperan en esta obra como piezas de un rompecabezas que nos plantea un telón de fondo muy elocuente acerca de Life y el poder político de los medios de comunicación masiva. Las posturas editoriales de la revista durante las casi 3 décadas analizadas aquí fueron decantándose por adoptar modelos de interpretación derivados de paradigmas impuestos desde la temprana Guerra Fría, cuando el anticomunismo permeó hasta lo más profundo la política de los Estados Unidos. Los medios siempre de la mano del poder. Así Cuba aparece todo este tiempo en las páginas de Life, colgada de la polémica, la rotativa inventando los ciclos de la memoria política cubana contemporánea. Me imagino también pues todas las imágenes que se fueron quedando fuera, ¿no? Los autores lanzan una provocación definitiva y con esta cita tan carismática termino mi intervención. Cito: desde la óptica del investigador, las imágenes son testimonio del pasado, pues nos revelan tanta información como emoción.
Son un reflejo de existencias y ocurrencias que nos permiten acceder al conocimiento e información de la época y el lugar en que aquellas tuvieron su origen. Desaparecidos los escenarios, los personajes y los monumentos, a veces sobreviven los documentos, a veces. No únicamente para el caso de Cuba, sino para toda la historia latinoamericana. Es necesaria una nueva lectura, dicen los autores, la pertinencia de difundir lo que se sabe, dentro y fuera de los países, e incluso permear el ambiente de preguntas, consideraciones y la discusión de las respuestas historiográficas que se han ofrecido hasta ahora a las incógnitas de nuestro pasado. Hablo desde los estudios latinoamericanos. Tomemos esta importante provocación como al toro por los cuernos. Muchas felicidades, Fernando, Enrique, y bueno, pues un placer. Gracias. Muchas gracias, doctora Pulido. Bueno, sin más, voy a darle la palabra al doctor Rafael Rojas, cubano, mexicanísimo ya. Él es el director de la revista Historia Mexicana del Colegio de México, que es la institución donde él labora. Mil gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, y muchas gracias a ti y a Fernando Corona por haber escrito este libro, la verdad, espléndido, que recomiendo muchísimo. Es un libro, como ya se dijo aquí, en torno a la representación fotográfica de Cuba, no necesariamente de la Revolución Cubana del año 59, sino de la Cuba que va de los años 30 a los años 60, y que coincide temporalmente con el momento de despegue y esplendor de la revista Life. La revista Life fue uno de los tantos medios del magnate norteamericano Henry Luce. Él fue, y esto es un dato muy interesante que se reconstruye en el libro, él era hijo de un misionero presbiteriano estadounidense que estuvo destacado en China, y nació él en China en 1898, el año, como se sabe, de la caída final del Imperio Español en América. Fue el año justamente de las guerras en Cuba, Filipinas y Puerto Rico, por las que esas tres islas o conjuntos de islas pasaron del dominio español a un tipo de dominio nuevo de Estados Unidos. Yo creo que eso es importante en el libro porque precisamente antes de que comenzaran, antes de que Henry Luce a través de Life iniciara su proyecto de representación fotográfica de las cuestiones cubanas, le dedicó un tiempo también a la Revolución China, desde una óptica claramente anticomunista, contraria al movimiento que encabezaba Mao Zedong, con alguna simpatía por Chiang Kai-shek y la corriente nacionalista china. Aunque yo tengo la impresión, por lo que ustedes comentan en el libro, de que sí hubo también su momento rooseveltiano, digamos, de New Deal, ¿no? en la visión que Henry Luce transmitía a la revista Life. Lo noto con, digamos, algunos aspectos de su representación de las revoluciones caribeñas y centroamericanas de los años 30. Algo que es muy revelador de este libro es que el interés de esos grandes medios de comunicación de Estados Unidos por Cuba no comenzó con la Revolución Cubana del 59, sino comenzó antes, probablemente con la Revolución del año 33 en contra, bueno, de principio de los años 30 en contra de la dictadura de Gerardo Machado, y de ahí esa presencia muy notable de la figura de Fulgencio Batista, porque
Como ellos mismos documentan, los historiadores aquí, Enrique y Fernando, apoyándose también en historiadores que han, provocado una reinterpretación de la figura de Batista, como Frank Argot de Freire. Batista fue un revolucionario cubano en los años 30. De hecho, un revolucionario muy cercano a la Revolución Mexicana, un admirador de Lázaro Cárdenas, y después naturalmente evoluciona hacia un tipo de dictador anticomunista, fundamentalmente en los años 50, con un tránsito ahí por el medio entre exilios y reinvenciones en los años 40 que más o menos se describe también en el libro. Es decir, que Life, lo mismo que CBS o lo mismo que el New York Times, los grandes medios de comunicación en los Estados Unidos se interesaban por Cuba desde antes de la revolución, y eso explica el posicionamiento tan rápido, ¿verdad?, de algunos de ellos, como el New York Times, sobre la revolución cubana en el año 57, con las entrevistas que hizo Herbert Matthews en la Sierra Maestra a Fidel Castro y otros líderes de la revolución cubana. Eso es muy notable, el hecho de que en el año 57, cuando los medios de comunicación de la dictadura de Batista decían que no existía ya la guerrilla, que los revolucionarios cubanos estaban derrotados y aniquilados después del desembarco del Granma, el New York Times, el periódico central, digamos, de los medios liberales de Estados Unidos, el que revela que la guerrilla sigue existiendo, que hay un liderazgo al mando de Fidel Castro y que el proyecto de la revolución cubana continúa. Yo creo que eso está muy bien captado aquí, fundamentalmente desde el punto de vista de los fotoreporteros o de los profesionales de la imagen. Se mencionan todos estos periodistas norteamericanos que van a Cuba a reconstruir el proceso de la revolución cubana, como Matthews, por ejemplo, o Robert Tabor, el de CBS, pero yo diría que el centro está, ¿verdad?, en los fotoreporteros muy brillantes, sobre todo de Life. Andrew St. George fue uno de esos reporteros, su archivo está en la Universidad de Yale, se ve que ustedes pudieron trabajar ahí. Están también las fotos impresionantes de Joe Shelcher, ¿verdad?, el que hace esta foto de la portada, donde aparece Camilo Cienfuegos, uno de los comandantes de la revolución, en Palacio Presidencial después de derrocar a Fulgencio Batista y tomar la sede, digamos, la residencia del gobernante. Pero si se fijan, con el pie izquierdo, Camilo Cienfuegos está pisando un retrato, y es el retrato nada más y nada menos que de la primera dama, de Marta Fernández Miranda, la esposa de Batista. Una figura bastante habitual, ¿no?, en los propios reportajes de Life. No me quiero extender mucho porque supongo que vamos a escucharlos ustedes también, ¿no? Pero yo diría que algo muy interesante aquí en este libro, que está muy debidamente documentado, no solo desde el punto de vista de la historiografía sobre Cuba y su revolución, sino también desde la propia teoría de la fotografía, es decir, de la fotografía como un medio de representación y sus peculiaridades. Hay muchas citas por ahí de Roland Barthes y de Susan Sontag. Yo creo que la fotografía, por lo que nos dicen esos teóricos, tiene esa virtud tal vez de transmitir mejor que un texto, digamos, ¿no?, las ambivalencias, las ambigüedades que implica una imagen, ¿no? Y algo que es una constante en la representación de Cuba en Life es eso, digamos que como la búsqueda tal vez de una representación de la política desde la imagen que ilumine ciertas zonas de la vida cotidiana, privada, de la familiaridad. Y entonces, así como Camilo Cienfuegos aparece aquí pisando un retrato
de la primera dama, o sea, de Marta Fernández. Veremos también a un Fidel Castro, por ejemplo, en pijamas, en su viaje a Nueva York, la boda de Raúl Castro y Vilma Espín, como si fuera un espectáculo prácticamente del antiguo régimen, pero ya en la era revolucionaria, y por supuesto todo el drama familiar que implica la Revolución Cubana desde el punto de vista de la vida doméstica, íntima de sus líderes. Es decir, aquí los dictadores, los comandantes, los héroes y los villanos de la revolución no aparecen necesariamente como eso, como tales, digamos, aparecen como seres comunes y corrientes con sus familias, con sus espacios privados. Y yo creo que ese fue el ángulo de Life. Naturalmente que hay una evolución del relato de Life, como muy bien dijeron Alberto y Gaby antes, que se mueve de la ilusión, de la fascinación con la revolución cubana, al desencanto y a una agenda anticomunista y anticastrista que era en resumidas cuentas, la que instrumenta el gobierno de los Estados Unidos a partir del año 60, a partir de los fusilamientos fundamentalmente, y luego al año siguiente a partir de la alianza del gobierno cubano con la Unión Soviética. Pero más allá, yo diría, más allá de esa evolución, habría algunas constantes, ¿no?, en los modos de representación de Cuba desde un medio de comunicación, ¿verdad?, con tanto poder, con tanta hegemonía en la región de América Latina y el Caribe, como fue la revista Life. Por cierto, el dueño de Life, después, como ustedes saben, acabó siendo el dueño de Time Warner, así que algunos de esos tópicos y algunas de esas temáticas, como bien sugería Gaby, se mantienen hasta hoy. Hay muchos de los tips o de los elementos claves de este modo de representación de los medios de Estados Unidos hacia América Latina que se pueden reconstruir con este libro magnífico que han escrito Enrique Camacho y Fernando Corona. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Rojas. Quiero decir algo breve antes de pasarle la palabra a Fernando Corona. Uno es que la actualidad del libro se puede ver al analizar la Cuba presente y quizá la historia de América Latina, porque el New York Times hoy en día está presente en la vida política mexicana y es un reflejo de lo que ha pasado durante décadas en esta relación América Latina-Estados Unidos. Otro dato que quiero dar, que me parece que es importante para los jóvenes que inician la investigación, o para todos quienes estamos en la investigación, es decir que este libro es resultado de un trabajo de más de 10 años. Ahora se ve fácil tener acceso al libro y tener la estructura clara, pero es un trabajo que ha necesitado mucho tiempo, ha tenido pausas, y que gracias a la pandemia pudimos darnos el tiempo para retomarlo y terminarlo. Y ha sido trabajado en Estados Unidos, en Bélgica, en las playas de Campeche. Entonces ha sido un libro con mucha historia, en Cuba también, obviamente. Bueno, voy a dar la palabra a mi colega Fernando Corona. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes compartiendo pues las ideas que pudimos plasmar en este libro que escribimos el doctor Enrique y yo. Como dice, un trabajo de mucho tiempo en el cual pues a través de este largo caminar en la academia, en la investigación, pues quiero aprovechar también para agradecer a la gente más cercana que ha estado conmigo, que es mi familia, mi padre, mi madre, la gente que está aquí, y en especial quiero agradecer a todos los alumnos y alumnas del Colegio Liceo Tulyehualco que se dieron el tiempo para venir. Muchas gracias, es para mí un gusto tenerles por acá y poder platicar un poquito de qué va el libro, ¿no? Ya los profesores hicieron una síntesis, la exposición breve del contenido del libro, y pues, sin más quisiera hacer algunas anotaciones muy breves. Pues nosotros empezamos haciendo un análisis de imágenes fotoperiodistas
del fotoperiodismo, ¿no? Las imágenes que se produjeron en live y con las cuales se representa un tema crucial para los estudios latinoamericanos y para la historia de América Latina y del mundo incluso, que es la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, asistimos a una representación de un hecho, ¿no? Y eso me lleva también a hablar, pues, de la selección de información que existe al sacar una fotografía. Una fotografía implica una selección de información desde quien hace la fotografía, cuál es su encuadre, cuál es su marco, ¿no? Cómo ve el evento que se está fotografiando y cómo esa imagen puede tener una representación distinta en cada persona. Entonces ahí estamos hablando de que nuestra lectura apunta a una lectura iconológica, que tiene que ver con las competencias culturales de quien analiza la imagen. Muy bien, el doctor Alberto del Castillo. También aprovecho para agradecer a los expositores por su lectura y por los apuntes que hicieron a nuestro trabajo. Gracias. Esta mención del profesor del Castillo hacia, pues, los teóricos que impulsaron nuestro trabajo, creo que fue un trabajo arduo, ¿no? Una especie de querer encontrar una receta de cómo poder leer una imagen y cuáles eran los teóricos que se iban sumando, que al final teníamos un montón de escuelas de análisis de imagen, desde la semiótica, la Escuela Española de la Imagen, un montón de teóricos importantes que van sumando, y creo que cada uno de estos aportes nos puede llevar a trabajos posteriores, pero ya teniendo una forma de acercarnos a las imágenes, ¿no? Que, como bien dice el profesor Enrique, él lo oí de su boca decir, bueno, pues es que una imagen puede decir más que 1000 palabras, ¿no? Pero para que las diga hay que hacer las preguntas pertinentes, que muchas veces encontramos en los detalles de las imágenes, y esos detalles que nos muestran una revolución que nace no socialista como lo creemos, sino es una revolución que nace con intenciones nacionalistas, antidictatoriales, y que en el contexto de la Guerra Fría se va a acercar al bloque comunista, ¿no? Y es ahí donde nosotros terminamos la investigación, donde nos damos cuenta que después de una construcción épica del momento revolucionario, al cual tuvimos que remitirnos, como bien lo dice el profesor Rafael Rojas, pues desde la izquierda revolucionaria que conformó esta revolución castrista, partiendo de lo que había antes, contra qué se va a rebelar la revolución, y encontramos la referida figura de Fulgencio Batista y todo el entramado de personas e instituciones que desde la izquierda trataron desde el 40 ya también en un movimiento revolucionario, o sea, se nombran revoluciones a estos intentos por cambiar un régimen establecido, que finalmente pues nos llevan a ver todo eso, que fue algo que a mí me gustó mucho al haber hecho este trabajo, encontrar esa izquierda que procedía de aquellos partidos ortodoxo, auténtico, del mismo Partido Comunista, la gente guevarista, que era distinta, ¿no?, a los marxistas o a los socialistas de hueso colorado, y muy diferentes a la gente que pues no aceptaba siquiera este marxismo, este socialismo, y que terminaron en el exilio, ¿no? Entonces eso fue lo que me gustó a mí hacer, encontrar un marco teórico para hacer el análisis de unas imágenes que nos van a dejar ver un contexto histórico, y cómo en el contexto de la Guerra Fría Cuba termina acercándose a la URSS, no sin antes haber buscado en un primer momento un acercamiento con los Estados Unidos. Este no se da, y dicen, bueno, entonces entablemos ya relaciones comerciales en febrero del 60 con los socialistas, y eso marca ya la satanización de la revolución, y es ahí donde nosotros terminamos nuestro análisis. Por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, vamos a terminar este evento. Muchas gracias, doctor Rafael Rojas, doctora Gabriela Pulido, doctor Alberto del Castillo. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Estamos muy contentos de haber sido una audiencia numerosa, contando estas 777 presentaciones que hay de libros en esta feria.
Tenemos el gusto de ofrecer algunos ejemplares. Le voy a pedir al compañero Jorge Rosellón que un paquete y los demás, quienes estén interesados y quienes no lo tengan, porque algunos ya lo tienen, se los vamos a obsequiar. La UNAM se los obsequia con mucho gusto. Un paquete y los que están sueltos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí.